de elementos que tiene cargado actualmente ese vector, ese ArrayList. Bien, punto size. Entonces, lista.size le trae la cantidad de elementos que hay dentro ¿de qué? De la lista. Por ejemplo, si cargaron 5, va a decir list acá se reemplaza por un 5. Bien. Entonces ahí tenemos. Vamos a dividir todos los números que acumulamos, ¿sí? Lo dividimos entre la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿sí? Porque esos elementos de la lista son los que se sumaron. Y ahí calculamos el promedio. Ahora vamos a mostrar un mensaje que ya tenemos el promedio. System.out.println, ¿sí? Vamos a decir el promedio es 2 puntos. Si es que ya me pasé. 2 puntos y vamos a concatenar con el signo más con la variable promedio. Bien, ahí tenemos el promedio del usuario, ya se lo mostramos. Bien, ahora también me pide que hay que contar, dice. Hay que contar cuáles. Acá vamos a acceder de vuelta. El enunciado dice, bien, el promedio de los números ingresados. Y contar cuántos valores son menores a dicho promedio. Hay que contar, bien. Para eso teníamos este contador, que ya había puesto acá al principio. Bien, para contar. Luego que ya calculamos el promedio, tendríamos un promedio para comparar. Entonces lo siguiente que hacemos es, ahora vamos a contar, ¿sí? Contar cuántos números son menores al promedio obtenido. Bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es como, ¿dónde están los números almacenados? ¿En el ArrayList o no? Pero el ArrayList, ¿cómo se llama? Se llama lista. Y acá se va cargando o no. ADD se van cargando los números, se van cargando los números. Bien. Entonces tenemos que recorrer esa lista. Entonces vamos a decir for. Vamos a usar una estructura repetitiva para for. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave. Bien. Vamos a crearle una variable de control de tipo entero, es i. ¿Sí? Siempre la variable de tipo entero. Y empieza en 0. Acuérdense, las posiciones dentro de una estructura de arreglo dinámica empiezan en 0. ¿Sí? O un vector empiezan en 0. Ya en este lenguaje. Bien, vamos a decir que esa variable de control y tiene que ser menor a quién, a la cantidad de elementos o no. Sí, pero ¿quién me da la cantidad de elementos de una lista? Yo sé que accedo a la lista, pongo lista, ¿sí? Accedo al método, ¿quién me da la cantidad? El método size, ¿sí? Y eso lo va mucho, size me trae la cantidad de elementos que hay dentro del vector, ¿sí? Dentro de esta lista, de este ArrayList. Bien, vector o ArrayList como quieran llamarlo, pero es lo mismo. Acuérdense que es como un contenedor, ¿sí? Todos del mismo tipo. Punto y coma y vamos a poner el incremento de la variable i. I más. Bien, se va a incrementar de a 1. Bien, hay que contar o no, ¿sí? Pero antes de contar hay que ver qué números de la lista son menores a dicho promedio. Entonces vamos a hacer una estructura selectiva si if. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave y tenemos la estructura del si. Vamos a preguntar, ¿cómo hago para acceder a un elemento de una lista? ¿Sí? De esta lista. ¿Cómo hago para acceder a los elementos? Para acceder, ustedes van a poner primero el nombre del ArrayList, que en este caso es lista, punto, y van a acceder al método que dice head. Van a escribir head, y fíjense, es lo único que dice head, ¿sí? Y como parámetro, dentro de los paréntesis, donde dice index, van a poner la posición, digamos, de un elemento dentro de esa lista. La posición está dada por la variable i. ¿De dónde saco la variable i? Es la que está aquí, como variable de control. Primero va a ser 0, posición 1, 2, 3, así hasta la cantidad de elementos que tenga el arreglo, ¿sí? Entonces con esto yo sé que me va a traer un elemento. Me trae un elemento que está dentro de esa lista. Bien, vamos a decir que ese elemento, si es menor a quién, al promedio, pero ¿dónde tengo que calcular el promedio? ¿En esta variable o no? ¿Sí? Si ese número es menor al promedio, la variable promedio, ¿qué pasa? Recién lo cuento. Entonces vamos a decir que aquí queda el contador de incremento en 1. ¿Bien? ¿Cuál es el contador? ¿Esta variable contador o no? Que está ahí. Bien, ya se incrementa. Solamente si me cumple esa condición. En caso que no me cumpla, no lo voy a contar. Bien. Solamente por eso uso una sola estructura de selectiva simple nada más. No hago el si no. Bien. Luego de esto, como yo sé que se van a ir contando, si cumplen la respectiva condición, vamos a mostrar esa cuenta, ¿sí? Porque por algo nos pidieron que contemos, entonces hay que mostrar la cuenta.
system.out.println, si vamos a mostrar la cantidad de números menores al promedio es dos puntos, después digamos lo vamos a concatenar todo ese mensaje con más que ¿con qué variable? Con la variable contador que me da la cantidad o no. Acá se va a ir contando, ¿sí? Acuérdense, los contadores se incrementan así. Más quiere decir que al contador le voy a asignar contador más 1. Bien, eso en otras palabras. Esto es lo mismo que ustedes pongan, bueno, acá voy a poner en comentario. Contador, esto como lo hacían en introducción a informática, pónganle cont más 1. Es prácticamente lo mismo. Esto es lo mismo que yo ponga esto. Si hace, ustedes eligen. Bien. Fíjense acá también, donde hacemos la suma. Bien. Esto que está aquí también se podría poner en Java en forma más sencilla. Van a poner, fíjense, la variable suma es la que se actualiza, ¿no? A suma, asignar lo que tiene suma más algo. En este caso, ese algo es el número. Entonces podríamos poner, como fíjense, a la misma variable se le está asignando la misma variable. Ustedes van a poner suma directamente y van a poner el signo más, acompañado del signo más. Y directamente van a poner igual. Bien, después del igual va ese algo que se quiere sumar. En este caso ese algo era el número, entonces acá también sería el número. Bien, esta forma o esta forma más sencilla funciona tal cual. Ustedes eligen, digamos, cualquiera. Bien, eso ya es su elección. Pero generalmente a los profes les gusta usar esta parte así, porque se entiende. Dice que la variable suma el signo más la misma suma más el número. Bien, y se va actualizando. Lo mismo que los contadores. Los contadores generalmente lo van a ver así. Bien, ustedes eligen eso. ¿Sí? Bien. Creo que ya no hay nada más. Bien, ya cumplimos todo lo enunciado. Cumplimos todos los puntos del enunciado. ¿Sí? Ahora vamos a repasar un poquito. ¿Sí? Antes de ejecutar. No, primero ejecutamos y después revisamos. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Bien, ahí tenemos la ejecución. Entonces pido un número, le pongamos un 8. ¿Desea continuar? Ese, sí. Bien, ingreso otro número, le pongamos, a ver, un 6. ¿Sí? ¿Desea continuar? Sí. Me pongo otro número, un 13. Bien. Y luego vamos a decir que no. Ya me cansé. Entonces, ¿cuánto me tendría que dar el promedio? Tengo, a ver, 8 más 6 me da 14. 14 más 13, 27. ¿Sí? ¿Se continúa? Ahí está, el promedio es de 9. Sí, 27 dividido en 3, que son la cantidad de números que se ingresaron, me da 9. Bien, entonces acá, la suma, ¿cuánto era? 27 dividido lista.size. ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad de elementos que se ingresan, que están en la lista? 1, 2, 3. Entonces, dividido entre 3. 27 dividido entre 3 me da 9. El promedio vale 9 y se muestra por pantalla. Bien. Acá dice la cantidad de números menores al promedio es de 2. Y fíjense, si el promedio es 9, ¿quiénes son los menores a 9? ¿El 8 es menor? Sí. ¿El 6 es menor? Sí. ¿El 13 es menor? No. Entonces tengo 1, 2. Y ahí tenemos que la cantidad de números menores al promedio es 2. Bien. Repasemos esto un poco. ¿Sí? Porque hicimos este código. Porque, a ver. Acá, lo primero que hicimos es usar la clase scanner para leer datos por consola. La variable se llama sc. Luego usamos una lista dinámica, ¿sí? Le pusimos como nombre lista, que es un array list de tipo entero. Bien. Siempre acá se pone integer. Si quieren que sea de tipo entero, van a poner integer. Si quieren que sea tipo real, van a poner doble. ¿Sí? Acuérdense, fíjense, la letra siempre va con mayúscula en la primera. ¿Sí? Y después acá iniciamos una variable suma y un contador. ¿Para qué la suma? Para ir acumulando los valores que se van ingresando. ¿Un contador para qué? Para ir contando los valores que sean menores al promedio. ¿Sí? Dentro de la estructura repetitiva, como era pedido del operador, le pusimos un mensajito desea continuar y usamos una variable respuesta que está aquí. Acá la inicializamos y acá le dimos un valor a la variable respuesta. Con esa variable respuesta usamos para poner la condición del do. Ponemos mientras respuesta es igual a s, esto se tiene que repetir. Todo lo que esté dentro de la estructura repetitiva del do, abro y cierro llave, ¿qué hacíamos acá? Pedíamos un número. Entonces, ¿yo qué hacía? Me creé una variable número de tipo entero. Usaba esa variable número para asignar el dato por consola. ¿Sí? También ustedes hubieran podido poner directamente int, aquí. Int, algo así. Bien, y sacar este, ¿no? Si lo quieren poner.
¿sí? Hay muchas formas de declarar las variables. Bueno, son dos las formas, ¿sí? Acá está declarada la variable y acá la estamos inicializando, o sea, le estamos dando un valor. En la siguiente línea lo único que hacemos es acumular, digamos, ese número que me ingresa por consola dentro de nuestro acumulador suma. En el siguiente, a la lista que creamos, lista dinámica, le vamos a adherir ese número para que se vaya agregando a la lista. Bien, para que luego me sirva a mí para calcular ya sea tanto el promedio, ¿sí? O tanto para mostrar los elementos que sean menores al promedio. Bien, en la siguiente parte, luego de la estructura repetitiva, creamos una variable promedio de tipo doble, porque hay una división entre medio. Digo, la variable suma, donde el acumulador, lo divido entre ¿qué? Entre la cantidad de elementos que hay en la lista, entonces lista.size. Bien, en el siguiente mostramos, digamos, el promedio, y en la siguiente línea del para, lo que hacemos es recorrer toda la lista. ¿Hasta dónde? Hasta lista.size, o sea, hasta la cantidad de elementos que tiene esa lista. En el siguiente, acá dentro de la estructura del para, hacemos una pregunta. Preguntamos si un elemento de la lista, lista.get, y manda la posición. La posición en el caso está dado por i. Si un elemento de la lista es menor al promedio, entonces recién lo cuento, con más. Se incrementa el contador en 1 automáticamente. O pueden usar esta forma, como ustedes quieran. Lo que yo les recomendé es que pueden usar esta o esta forma. Estas son las mejores, digamos, ¿sí? Y luego al finalizar mostramos un mensaje, dice: la cantidad de números menores al promedio es la variable contador. Bien, nos vemos en el próximo video, sí, espero les haya servido. Si ahí tienen el código, tengan cuidado con la llave nada más, ¿sí? Nos vemos en el próximo video, practiquen.